Hola, muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar de nuevo con todos ustedes en estos espacios de webinar organizados por Grupo SM. Hoy tenemos la fortuna de tener dentro de nuestras actividades este webinar dedicado al desarrollo de tecnologías dentro del aula. Tenemos también el gran privilegio de contar con una ponente y un especialista de talla internacional. Me gustaría presentarles a María Zamora. María es una especialista en innovación educativa y desarrollo e implementación de programas educativos. Cuenta con experiencia en startups internacionales de STEAM, liderando iniciativas de implementación en escuelas, diseño pedagógico y capacitación docente. Además, es egresada de la maestría en educación internacional por el King College London y actualmente representa a Creativa Kids, impulsando experiencias de robótica y pensamiento computacional con enfoque en habilidades para el futuro. Es para Grupo SM un placer y un honor contar contigo, María. Muchísimas gracias por estar con nosotros y los dejo en las mejores manos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y tardes todavía a todos. Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes y que tengamos un momento de reflexión ante sobre todo este futuro que nos viene a todos. Quería decirles, yo por lo que veo ahorita, creo que vamos a tener, estamos en un número muy bueno para poder participar. A mí me encanta que puedan hacerme preguntas y que podamos llevar esto más a un diálogo reflectivo. Entonces, va a haber momentos en los que voy a abrir como la palabra para ustedes y me encantaría que no tengan pena y que nos compartan lo que van pensando, ¿ok? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla para que podamos empezar y podamos aprovechar su tiempo tan valioso. Sí les voy a hablar de tecnología, pero sobre todo quiero empezarles a hablar del futuro. ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Cómo tenemos que cambiarnos o mover? ¿Qué es lo que necesitamos? Y yo entiendo que estamos viviendo momentos de incertidumbre, que han pasado muchas cosas que nos están haciendo replantearnos la educación y qué es lo que tenemos que tomar como lo más importante. Entonces, yo les quiero hablar de cómo vamos a educar para lo desconocido y sobre todo quiero que tomemos como idea central qué es lo humano. Quiero que vayan pensando en qué es eso que nos hace realmente humanos, porque ahí es donde vamos a ir encontrando las respuestas. En realidad estamos viviendo un momento tanto de asombro como de incertidumbre. Esta revolución tecnológica que nos ha traído la inteligencia artificial cambió el panorama completamente y toda la realidad que antes podíamos anticipar y para la que habíamos creado todo nuestro sistema, sobre todo el sistema educativo, ahora es otra. Y esto no hay que tomarlo como algo malo, como algo a lo que tenemos que tener miedo, sino más bien algo que tenemos que tomar con, con armas, algo que tenemos que tener herramientas y que sobre todo quiero darles la tranquilidad de que está en nosotros lo que tenemos que hacer. Por primera vez en la historia, estamos educando niños para un mundo que ni siquiera nosotros entendemos completamente. Y la pregunta, yo sé que se ha ido mucho y la incertidumbre, incluso podríamos llamarle el miedo, se ha ido muchísimo bueno, ¿y qué profesiones van a existir? ¿Qué carreras van a haber? ¿Cómo se va a ver? ¿No? Y la verdad es que creo que estamos desviando la pregunta a algo que todavía no es lo más importante. No necesitamos y no, lo más importante no es saber qué carreras van a existir, porque además todavía es bastante difícil saberlo. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer realmente es qué tipo de seres humanos van a tener las capacidades emocionales, creativas, eh, éticas y las habilidades en medio de todo este cambio. Eso es a lo que tenemos que enfocarnos. Tal vez el mayor error de la educación moderna
fue creer que preparar para el futuro significaba controlarlo. Y creíamos que si teníamos información lo podíamos controlar. Ahora lo más importante es dejar este paradigma detrás y empezar a entender que para el futuro no necesitamos tener una sensación de control, necesitamos tener habilidades que nos permitan enfrentar todo aquello que no vamos a poder controlar. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y muy interesante. ¿Qué es la información y por qué hemos enfocado tanto y por qué nuestros sistemas educativos están tan preocupados por ella? Cuando en realidad nunca habíamos tenido tanta información y al mismo tiempo tan pocos espacios para pensar profundamente. Es interesante, ¿no? Con 3 clics podemos saber muchísimas cosas sobre un tema, pero al mismo tiempo no tenemos o no estamos creando esta capacidad para saber, y esta información que encontré es verdadera o no, por qué, o por qué estoy tomándola como válida. Entonces, creo que es un momento en el que deberíamos reflexionar por qué información y no capacidad para asimilarla. Saber cosas ahora es tan fácil que nos hemos enfocado en cada vez querer saber más, pero pensar profundamente es la parte a la que tenemos que enfocarnos y poner una pausa y poder volver a retomar este tipo de habilidades. Estamos creando niños hiperestimulados, pero muy poco escuchados. Y con escuchados me refiero a que no les damos espacio a crear su conocimiento, a generar hipótesis. Les recriminamos su búsqueda de conocimiento ahora tachada de fácil. Y, y a poco no, creo que me van a entender mucho en esta parte, que cuando un niño les dice algo, dicen, bueno, claro, ahora lo buscaste en internet o te lo dijo ChatGPT. En mis tiempos teníamos que abrir un niño. Y les pedimos que aprendan lo que nosotros les decimos, en lugar de enfocarnos en ahora enseñar cómo discernir fuentes o cómo hacer válidas este tipo de situaciones en las que ¿Cómo hacer sí válida este tipo de... tienen la información. ¿Perdón? Ay, perdón, creo que a alguien se le abre el micrófono. Regresamos. En las que tendrán la información, pero estamos perdiendo la capacidad crítica para enseñarles cómo es que tienen que usarlas. Porque ahora la velocidad del mundo también comenzó a definir el ritmo del aprendizaje. Y entonces esperamos que todo sea más rápido y esperamos que, mm, que puedan aprender y que tengan más contenido, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ralentizar el aprendizaje para poder ir con profundidad. Entonces, a mí me gustaría mucho plantearles esta pregunta. ¿Qué significa priorizar lo humano en un mundo tan incierto? Y priorizar lo humano, no quiero que lo piensen como un rechazo a la tecnología, sino más bien significa recordar para quién existe esta tecnología. La tecnología sí puede acelerar procesos, pero no va y no puede, es incapaz por su propia naturaleza de reemplazar la experiencia humana. Y con la experiencia humana me refiero a sentir, a imaginar, a crear significados, incluso a colaborar. Lo humano hay que pensarlo no como una debilidad del sistema educativo, sino como lo más importante porque es lo único que va a ser irreemplazable. Y eso lo tenemos muy claro en esta era. Creíamos que el conocimiento como tal o como la información era lo más importante de adquirir y es lo primero que ha sido reemplazado. Pero todas estas habilidades, lo que realmente es genuinamente intrínseco al ser humano, es lo único que no vamos a poder reemplazar. Y es donde tenemos realmente que enfocar nuestros esfuerzos. Vamos a avanzar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que hay que dejar
hay que enfocarnos en cosas y hay que pensar en qué es lo que realmente hemos dejado atrás. Si lo pensamos, vivimos en un mundo sumamente aterrizado en el que priorizamos la velocidad. Vamos corriendo, queremos que que los alumnos cada vez vean más contenido, que tengan más temas, que abarquen muchas más lecciones. Pero eso quiere decir también que tenemos muchísimo tiempo menos para procesar la información que estamos dando. Tenemos muchísimo tiempo menos para esperar a que ellos encuentren por sí mismos las respuestas. Queremos darlas todas y que las memoricen. Pero ¿qué pasa realmente? Y creo que ustedes como docentes también y como directores y que están en este mundo han visto qué es lo que pasa cuando no das una respuesta, cuando permites que los propios alumnos la busquen, que ellos propios marquen esto que Vygotsky llamaba pues el momento de proximidad, ¿no? ¿Hasta dónde estoy listo para aprender? ¿Cuál es mi siguiente paso? Y no solamente eh, pues darlo sin esperar nosotros a que, sino que sin que nosotros como docentes aventemos esta información sin todavía pensar quién está listo para aprender este siguiente paso y quién no, y cómo, ¿no? ¿Cómo deberían llegar a ello? Nos hemos dedicado y somos expertos en la educación a estandarizar. ¿Cómo medimos el aprendizaje? Bajo métricas, bajo exámenes, bajo resultados uniformes. Es más, somos incapaces muchas veces de pensar en cómo se ve la medición de la educación si no es más allá de calificaciones. ¿Y qué significan las calificaciones? Al final son números estandarizados. Yo tomo toda la complejidad de una persona y decido que está en un rango del 1 al 10. Cuando lo pensamos así, incluso da un poco de risa, ¿no? ¿Por qué hemos estandarizado la experiencia humana? Y la experiencia humana más radical, que es el cómo aprendemos, cómo existimos en este mundo, cómo evolucionamos en este mundo, y la hemos minimizado a un número que va en un papel. Hay muchísima presión, hay rendimiento. Estamos esperando que los niños crezcan, que desarrollen, que tengan, que sepan hacer muchísimas cosas. Les metemos todas las clases en las tardes que podemos, llenamos su tiempo de oportunidades que creemos que son lo mejor para ellos. Pero no hemos dejado atrás, por ejemplo, momentos como el aburrimiento. Nos da miedo que nuestros alumnos e incluso que nuestros propios hijos se aburran. Pero ¿qué pasa cuando existe el aburrimiento? Schopenhauer decía que el aburrimiento es solamente el reverso de lo fascinante. Si dejamos que los niños reflexionen, si dejamos que los niños incluso se aburran, si regalamos tiempo, podemos encontrar cosas maravillosas. ¿Y qué es lo que hemos dejado atrás? Si se dan cuenta, la creatividad. ¿Por qué? Porque si no damos tiempo y no damos espacio para imaginar y para crear libremente, no existe, es imposible que podamos o que podamos ver niños creativos que resuelvan de maneras diferentes. Al revés, cuando estamos con tanta presión y con tan poco tiempo, si hay uno que resuelve, los demás solamente van a copiar aquello que el primero resolvió. Pero es muy difícil crear momentos donde realmente exista esta creatividad o donde realmente se vean resultados diferentes. Hemos dejado de lado también muchísimo la reflexión porque la reflexión no es estandarizada, porque la reflexión difícilmente la vamos a calificar del 1 al 10, porque también incluso implica mucho más trabajo para nosotros. No es lo mismo calificar algo estandarizado que sea como una opción múltiple, a poder realmente leer y tomar en cuenta las ideas de alguien más. Ahora, esto creo que es la parte más importante, pero la conexión humana. Hemos dejado muy atrás qué significa realmente estar conectado con el otro, con el entorno, con la comunidad. Pensarnos, enseñar a los niños no solo a pensar en ellos como seres que, que están en sí mismos y que tienen que competir por algo en el mundo, sino pensar en nosotros como lo que somos, personas que estamos en una comunidad, que somos parte de una familia, que somos parte de una colonia, que somos parte de una escuela.
y cómo nos hace realmente cambiar nuestro pensamiento y querer resolver y todas las preguntas que nacen a partir de ser seres sociales. Mientras más incierto se vuelve el futuro, más indispensable se vuelve lo humano. Suena extraño, ¿verdad? Pero al final es sumamente potente. Cuando el mundo es más incierto, los contenidos y lo que llamamos información envejece muy rápido, pero lo humano no. Las habilidades humanas siguen teniendo la misma vigencia, son imposibles de replicar y por ende son lo más valioso. Los niños que mejor navegarán el futuro no serán los que memorizaron mejor, serán los que aprendieron a pensar, los que aprendieron a colaborar, los que aprendieron a que cuando algo no sale, tengo que volverlo a intentar, los que son capaces de iterar y sobre todo los que entienden el error no como un fallo, sino como una oportunidad para aprender algo más. Me gustaría, antes de seguir, ver la posibilidad de abrir los micrófonos y de poder tomar algunos comentarios de ustedes y saber qué es lo que están pensando hasta ahora, si habían pensado o habían tenido este tipo de reflexión hasta el momento. Entonces, me gustaría tomar entre 4 y 5 opiniones y les pido por favor que, pues que nos compartan. Por un momento voy a quitar la pantalla porque si es posible, me encantaría que pudiéramos vernos las caras y poder tener este momento de reflexión un poco más humano, como lo que estamos hablando. Entonces, ahora sí. Ah, Bernardo Cabrera, veo que tienes la mano arriba. Por favor, abre tu micrófono, tu cámara y me encantaría escucharte. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Bueno, saludos muy en especial a todos los que nos acompañan también. Y bueno, pues en ese sentido podríamos decir mil y un cosas, pero creo que hay una llave que sería clave de todo: perderle miedo al miedo. Tenemos miedo de que la máquina nos coman. A fin de cuentas, las máquinas van a seguir dependiendo del hombre. ¿Por qué darnos miedo? ¿Sí? Una computadora no puede trabajar sin la mano del hombre. Cualquier aparato eléctrico, por ejemplo, Alexa, interprétame esta música, o no sé, si el hombre no lo pide, Alexa no lo pone. Entonces, aquí yo creo que como maestros debemos tener bien claro, la tecnología es un instrumento, es un material. Y bueno, sí es cierto, la sociedad nos está diciendo, tenemos una enfermedad que se llama miedo, por eso tenemos tanto problema de distorsiones sociales. No, lo único que queremos hacer es el problema con guerra. Y no, es por otro lado. Aquí es importante también que como seres humanos veamos en práctica, en uno mismo también, el talento humano. Y el talento humano nos va a llevar a toda la actividad humana posible, a vida y por haber, en el nivel y en el área que queramos. ¿Verdad? Cedo la palabra a otros compañeros también. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu reflexión, Bernardo. Y exactamente, tienes la razón. Tenemos que pensar en el talento humano, en lo que es humano. Y creo que toda esta reflexión nos va a llevar en un momento más a ¿y cómo propiciamos este talento? ¿No? Me gustaría que alguien más quiere levantar la mano, alguien más que quiera compartir. Si no veo sus manitas arriba, entonces voy a llamar a alguien aleatorio también. ¿Quién quiere compartirnos un poco su reflexión? Veo que también están comentando en el chat. No sé si alguien de los que ha comentado en el chat, Mark, tal vez quieras compartirnos también con tu voz. Ah, buenísimo. Mark, por favor, levanta, tomo tu palabra y después a Sisi. Hola, pues muchas gracias. Gracias por darme la palabra, María. Muchas gracias por lo que nos estás comentando. Sí, definitivamente ralentizar creo que hoy es un lujo. La palabra de iterar creo que también es importantísima. Cuando hacemos estas pausas en el transcurso de nuestras actividades
educativas, creo que son fundamentales porque al final del día nos permiten la observación y nos permiten hacer un alto. Es como ir a boxes, ¿no? Ahora que están de moda los Fórmula 1, vas a boxes y como que aterrizas qué es lo que está sucediendo. Tal vez es tan rápido lo que se está realizando que no nos damos cuenta de cómo se está llevando la clase. Lo que nos comentas es fundamental, el hacer un espacio y el regresar a ese punto humano. Sí, claro, tenemos un montón de tecnología, pero creo que el punto humano siempre va a prevalecer y ese que nos permite pues tener ese entendimiento de uno a uno y generar esa comunidad. Muchas gracias, María, por aportarnos esto. Muchísimas gracias por tu comentario y completamente. Ralentizar es un lujo y tenemos que hacer que no sea un lujo, que sea un derecho. Sí, sí, por favor, platícanos, danos tu opinión. Hola, buenas tardes a todos. Me quedo muy intrigada y muy interesada en la pregunta que nos haces de qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Y creo que justo esto que nos estás diciendo va ligado, porque como humanos podemos darle significado a las cosas, podemos imaginarnos futuros que no existen, ¿no? Y sentirnos que nos importan los demás. Entonces, en esta parte de la empatía, de la sororidad y todo lo que trabajamos en aulas también, creo que hay que rescatar esta parte porque sí o sí la creatividad y la imaginación van de la mano para poder hacer la diferencia, ¿no? Y entonces ahora cómo complementamos esta creatividad y esta imaginación que tienen nuestros estudiantes al mundo en el que ahora ellos se ven enfrentados, que es esta parte de la tecnología y de la IA que les resuelve muchas dudas, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y dices algo súper, súper importante. Para crear un mundo nuevo, primero tenemos que imaginarlo. Y para poder imaginarlo, tenemos que dar espacio y tiempo. Muchísimas gracias. Voy a tomar dos opiniones más. ¿Quién quiere levantar la mano? Vamos, chicos, no sean penosos. Vamos a tomar dos reflexiones más para poder llevar esto un poquito más adentro. Al final, nosotros también tenemos que empezar a darnos este espacio, a reflexionar, para poder sentir qué es lo que se siente en clase. Aquí no hay buenas o malas respuestas. Ya escuché por ahí una vocecita. Eso, check 65, Sí. platícanos. Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes para usted. Gracias. Yo siempre he pensado que es muy interesante platicar con los alumnos para saber hasta dónde ellos están metidos en la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, estamos en otra forma de ver la tecnología y ellos la tienen de una manera diferente. Entonces, cuando platicamos con ellos y entramos, hacemos una como retroalimentación, nos damos cuenta, ¿no? Ellos van por este rumbo o por esto paso, incluso hasta me han rebasado en algunos casos, ¿no? Entonces, ya cuando hacemos esa retroalimentación con ellos, y entonces yo llego a casa y me meto y empiezo a investigar qué es lo que están haciendo, ya le puedo ya dar quizás ya en clases un uso más humano a lo que ellos están revisando por fuera. Sí, porque muchas veces ya me ha tocado ver alumnos que, híjole, tienen una facilidad de manejar programas y esto, y yo digo, ¿cómo lo hicieron, no? Y hasta dónde yo me quedé quizás también atrasado. Y como dice el profesor Bernardo, pues no hay que tenerle miedo, hay que entrarle, porque a fin de cuentas, eso de acierto error, ese que nos va a llevar a más adelante. Completamente. Y estás comentando algo que es muy importante. Nos enseñaron a que ser maestros implicaba que teníamos que saber todo, ¿no? Entonces, si nos sentimos en un momento en el que no lo sabemos todo, hasta nos pone nerviosos. Y quiero decirles algo, no hay nada más valioso que poderle enseñar a nuestros maestros, a nuestros alumnos con el ejemplo, el no sé, pero lo podemos averiguar juntos. Porque entonces abrimos un espacio para colaborar, para que vean esta parte de que no estamos queriendo ser siempre como superiores a ellos, sino que estamos con ellos a nivel de piso en la batalla, intentando aprender, que nosotros también seguimos aprendiendo. Y eso
realmente cambia mucho, incluso la relación que ellos mismos tienen con su propio aprendizaje. María de Lourdes, platícanos. Bueno, mi intervención solamente es porque los oigo platicar a ustedes y se me viene a la mente un caso que hubo en el salón, una niña que estaba con un bajo rendimiento y yo no me explicaba por qué. Y me interesé en ella, en lo humano, pregunté por qué. Su mamá estaba enferma de cáncer, falleció y esa era la razón por la que la niña estaba muy mal. Entonces, pues nada más tomando en cuenta tu punto de que hay que tener en cuenta lo humano. Y esa es mi aportación. María de Lourdes, muchísimas gracias. Y tocas un punto muy importante. No podemos ver a nuestros alumnos solo como si fueran máquinas de aprender, porque no lo son. Son seres humanos que fuera de nuestro salón tienen dificultades, tienen retos. Y todo eso también va a tener siempre un impacto en cómo se están desarrollando. Entonces, es muy importante verlos holísticamente. Nuestros alumnos no solamente son un 7 en matemáticas y un 5 en español, son seres humanos como nosotros, con toda la complejidad que viene con ello. Y nuestro trabajo más importante es acompañarlos como todo lo que son, como seres humanos completos, que por mucho tiempo en la historia, yo sé que ahora no, pero es muy interesante ver cómo ha sido el desarrollo de la idea de la infancia a través de la historia. Por ejemplo, si lo vemos antes de la Edad Media y dentro de la Edad Media, se pensaba a los niños no como personas, porque la mayoría de ellos ni siquiera sobrevivía los primeros años de vida. Entonces no se hacía ni siquiera tanto esfuerzo como o más bien se evitaba como tener este apego cariñoso hacia ellos porque sabían que la mayoría no iban a estar. Y conforme ha ido cambiando la idea de infancia, ahora podemos entender que los niños no son algo en potencia, son seres humanos completos y hay que verlos, hay que respetarlos como tal. Entonces, muchísimas gracias por esta aportación y esta reflexión que nos das, De que, al María contrario, de Lourdes. Bueno, si alguien quiere un comentario más, puede todavía levantar la mano, porque esto es en realidad lo que es más fructífero, y si no, vamos a seguir la presentación. Entonces, Talía y dos más. Talía, por favor, platícanos. Hola, buenas tardes. Bueno, referente a todo lo que comentan, quiero aportar que el día de hoy hice unos proyectos con los chicos de sexto grado. Entonces, anteriormente ya les había dado, pues, como una pequeña clasecita de acerca de cómo utilizar la IA, ¿no? Y lo fusioné con situaciones pues del campo formativo de lo humano acerca de pues varias situaciones referentes a el respeto, la euforia, qué harían y cómo se comportarían ante un caso verídico. Entonces ellos trataron de fusionar la inteligencia artificial, incluso imágenes, fotografías que ellos crearon con la IA y le hicieron un trabajo increíble. Entonces creo que el vínculo que también haces con los alumnos es súper importante. Como bien lo mencionas anteriormente, era así como de, pues no toques a los niños, no tengas como más acercamiento afectivo con ellos, pero realmente yo creo que el aula se presta para eso y entre más cómodos y más en confianza, claro, teniendo el respeto debido, creo que se forma un ambiente tan cálido, tan bonito y que pueden ellos acercarse a ti a platicarte alguna situación y pues qué padre que tú puedas apoyarlos y que esté en tus manos hacerlo. Tienes toda la razón y dices algo súper valioso en este sentido de la conexión y de hecho hay una base neurológica para ello. Em, Como ustedes saben, cuando somos bebés y se está construyendo toda nuestro, pues sí, como nuestra arquitectura cerebral, que este proceso pasa sobre todo entre los 1 y los 6 años, las primeras bases
se hacen cuando hacemos estos gestos que parecen muy simples, ¿no? Que es que cuando le hacemos cosquillitas al bebé sonríe, cuando él nos hace algo, nosotros hacemos algo de regreso. Este rebote como del, ay, me escondo y te hago así y el bebé tiene una reacción y entonces tú reaccionas ante la reacción, es como se crean las primeras, lo que llamamos los primeros hubs de neuronas. Y es impresionante saber cómo viene de la conexión afectiva. Nuestro cerebro se construye a partir de conexión afectiva. ¿Y eso qué pasa? Que cuando van creciendo y están en la infancia y en la adolescencia, un niño para poder aprender tiene que sentirse conectado. Y conectado me refiero a emocionalmente en paz, tranquilo y sabiendo que está siendo cuidado. Y solo cuando se siente completamente seguro es cuando podemos ver que genuinamente hay un aprendizaje, que es justamente lo que nos estabas describiendo, Talía. Y qué manera tan interesante de verlo, ¿no? Al final no tuviste miedo, utilizaste la inteligencia artificial y les pediste que la conjuntaran también como junto con emociones humanas y que hicieran este proyecto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así es. Y fue bien Muchísimas. interesante. Se abren y te dicen, te cuentan muchas cosas y pues eso. Muchas gracias. No a ti, totalmente. Voy a seguir un poco con la presentación para que podamos empezar a envolver todas estas ideas que vamos teniendo y todo esto que estamos compartiendo. Y al final estoy segura que podemos tener otro momento para compartir para los que se hayan quedado con ganas, tengan una idea que todavía están teniendo en la cabeza, ¿ok? Entonces voy a volver a compartir mi pantalla. Aquí está. Listo. Ahora, quiero hablar de qué es lo que tenemos que hacer visible. Y me refiero visible porque a veces lo que no vemos no le damos importancia, ¿no? ¿Qué pasa con las calificaciones? Son súper visibles. Nosotros le entregamos un papel a los papás y ellos genuinamente pueden ver qué es el avance de sus hijos. Entonces, eso a mí me hizo reflexionar, ¿no? ¿Cómo le hago para que todas estas aptitudes humanas también sean visibles? Porque si son visibles las podemos señalar y podemos explicar por qué son importantes. Entonces, ¿qué es esto que nos hace humanos y cómo hacerlo visible, no? ¿Cómo hacer visible la creatividad, la colaboración, la imaginación, la resiliencia, la empatía, el pensamiento crítico, la agencia y la adaptabilidad? Muchas veces hasta nos da miedo, ¿no? Es como, ¿cómo voy a hablar de esto si no puedo decirle, ay, tienes 10 en creatividad? Porque, ¿cómo? ¿Cuál es el parámetro, no? Entonces, hay que aprender a evaluarlo, hay que aprender a observarlo, porque al final lo que una escuela evalúa es lo que una escuela valora. Y si la escuela lo valora, los padres lo valoran, ¿ok? Y si todos los adultos alrededor lo valoramos, entonces vamos a crear una nueva sociedad que lo valore también. Entonces, hay que dejar de pensar en todo esto como un lujo, porque en realidad estas son las habilidades que nos van a poder permitir no solo sobrevivir, sino aprender a genuinamente vivir en un futuro en el que no conocemos. Esto es lo que va a ser nuestra infraestructura social. Ahora, ¿cómo se ve todo esto? ¿Cómo se hace visible? Y a lo mejor suena como que esto va a ser súper complicado, pero estoy segura que muchos de ustedes incluso ya lo hacen, ¿no? ¿Cómo podemos dar espacio a que sean creativos? Dándoles problemas que puedan resolver, problemas que tengan realmente una conexión con su mundo, permitiéndoles construir su conocimiento con las manos, que puedan manipular materiales, que puedan construirlo, que tengan esta capacidad de resolver problemas a su nivel, ¿no? A lo mejor desde la puerta de mi salón rechina o hasta cómo puedo crear yo una máquina que nos ayude a
no sé, a regar las plantas cuando hace calor y no estamos en la escuela. O, ¿me entienden? Ahora, la colaboración, ¿cómo la hacemos visible? Tenemos que dejar de pensar que los niños tienen que estar calladitos en su banca y empezar a darles retos en conjunto, que trabajen con diferentes personas, con diferentes compañeros, que tengan habilidades diferentes y que a veces nos toca ayudarle al otro y a veces el otro nos tiene que ayudar a nosotros porque tenemos un fin en común. ¿Cómo hacemos visible la imaginación? Dejándoles especular, no dando todas las respuestas y no pidiendo que las busquen en el momento, sino que se imaginen cómo pudieran ser y dejarlos plasmar todo eso. Después ya lo podemos poder poner en, pues como con la realidad, ¿no? Y poder compararla, pero dar todos estos momentos. Hay que aprender a ser resilientes, a que se equivoquen y que no les demos la respuesta correcta desde el momento, a que cueste trabajo llegar a donde tenemos que llegar, porque lo más importante son los procesos. Eso es lo que nos va a permitir adaptarnos, entender que el proceso es, es lo más importante. Ahora yo quiero hablar, y esta creo que es la frase que más nos identifica y que más creo que tenemos que tener en cuenta, y es que hay que rehumanizar la educación. Hay que dejar que aprendan con las manos. Esta es la manera al final en la que todos hemos construido mundo. Esta es la manera en la que la sociedad ha evolucionado a ser lo que es. Entonces hay que dejar espacios en los que puedan crear proyectos y hacer cosas que estén conectadas a la vida real, pero que lo construyan con sus manos, que utilicen herramientas que realmente tienen que tocar y que manipular y no solamente copiar de un pizarrón, leer y escribir, porque el cerebro tiene muchas más conexiones cuando realmente tocamos y usamos todos los sentidos. Hay que propiciar la colaboración auténtica. Hay que tener experiencias donde el otro es esencial. Hay que enseñar a los alumnos que el otro, aquel que está a mi lado, es esencial para que yo aprenda, porque al final, Gadamer lo decía, ¿no? Yo solo puedo aprender a través del otro. Yo solo aprendo de mí mismo lo que veo, puedo ver en alguien más. Y esto es súper importante y a veces se queda un poco de lado. No solamente podemos dedicarnos a enseñar y a dar espacio a estas herramientas, tenemos que hacerles visible a los niños, y este es un proceso de metacognición, cuando están logrando estos, eh, estas habilidades. ¿Cómo, a qué me refiero? Cuando yo veo que están colaborando, tengo que ser muy explícita y decirle, oye, veo que colaboraste con Pepito porque necesitaba ayuda terminando de construir una cosa. Oye, veo que utilizaste tu pensamiento crítico en este momento y supiste discernir entre algo que podía ser falso y algo que podía ser verdadero a través de ver las fuentes. Esta es una práctica que también nos empieza a crear esta visibilidad, no solo como a nosotros como maestros, sino a los alumnos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué habilidad estamos usando en qué momento para después replicarla. Si los alumnos no entienden cómo se ve cada habilidad y cómo sé que la estoy usando, después no la van a poder transferir a su vida diaria. Em, Ahora, tenemos que ser creativos, sí, tenemos que crear niños creativos, pero no solo en el sentido de que puedan imaginar y crear sin fin en un sentido lúdico, sino que tenemos que enfocar esta creatividad a un propósito, que al final es como han nacido todas, pues todas estas herramientas tecnológicas, ¿no? De alguien que tuvo esta capacidad de crear, de creatividad, y lo aplicó a un propósito. Entonces, aquí es cuando muchas veces hemos escuchado este término de STEAM o de STEM, ¿no? Que es una manera de ver el mundo, es ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas
aplicados a resolver problemas humanos. ¿Qué quiere decir? Que todo esto son tipos de pensamiento que utilizamos para aplicar para nuestro propio beneficio. Y nuestro propio beneficio me refiero como humanidad, ¿no? Y creo que lo más importante de rehumanizar la educación empieza por entender que lo primero es la conexión humana y que la tecnología es súper importante, pero está al servicio de lo humano, no nosotros al servicio de la tecnología. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que aprender, no vamos a poder despegarnos de la tecnología, eso es algo que está ya embebido en nuestro mundo. Con esto lo que tenemos que entender es que tenemos que aprender a enseñar, a crear con la tecnología y no solo a consumirla. Estamos preparando estudiantes normal para, o sea, esta pregunta me parece esencial y creo que podemos darle un segundo, ¿no? ¿Estamos preparando estudiantes para aprobar exámenes o realmente para navegar el futuro? Esta no quiero que me la respondan, quiero que se la lleven, si quieren escribirla, si quieren tomarle una foto, porque es una reflexión profunda. También nosotros nos merecemos tener tiempo para reflexionar y pensar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podríamos empezar a hacer. A mí me gustaría cerrar con esta frase que es que el futuro no necesita personas con más conocimiento, necesita personas que puedan crear con ese conocimiento. No saben cómo les agradezco su atención y sobre todo todas estas reflexiones que hemos compartido. Estoy muy contenta de haber podido tocar con ustedes algunos puntos de lo que en Creativa creemos que es lo más importante a nivel educativo y a lo que tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos. Voy a quitar mi pantalla y les agradezco muchísimo y le voy a dejar la palabra a alguien muy especial, que es Alejandro Suárez, que es el fundador de Creativa Kids. Muchas gracias, María. Muchas gracias a todos de acompañarnos. Pues súper interesante, de verdad que nos pones a pensar, María, en muchas reflexiones que haces. Y bueno, pues nada más agradecerles a todos su tiempo. En Creativa Kids lo que buscamos, pues si nos tuvieran que decir, define la industria en la que estás, pues yo diría que estamos en la industria, tanto ustedes como nosotros, de formar personas, de construir personas para el futuro. Obviamente ustedes en sus salones de clases todos los días, nosotros desarrollando contenidos educativos basados en tecnología, pero pues lo que estamos buscando es formar personas. Y en Creativa Kids nuestra misión es desarrollar el gusto por las profesiones STEM, hacer que más niños desarrollen la pasión por la ciencia, la tecnología, las matemáticas, porque creemos que cuando dice María que tenemos miedo del futuro, de un futuro tecnológico, pues los humanos somos los que creamos esa tecnología al final de cuentas. Si formamos humanos capaces de crear, de desarrollar, pues siempre somos los que van a estar adelante de esa tecnología. Nosotros hacemos contenidos educativos, vendemos productos para enseñar a los niños a programar, robótica, electrónica, pero algo que hacemos que nos encanta y que va muy de la mano de lo que decía María es, nosotros hacemos una experiencia educativa que le llamamos un torneo de robótica. Y es increíble cómo, a lo que decía María, es increíble cómo en estos, nosotros creemos que nuestro torneo es muy diferente a cualquier otro que existe, y porque dura 3 días y es realmente una experiencia educativa. Y es increíble cómo en estos 3 días podemos ver que los niños desarrollan habilidades en vivo, o sea, desarrollan tolerancia a la frustración, ¿no? Toda esta resiliencia que decía María, desarrollan la creatividad, desarrollan el trabajo en equipo, desarrollan la negociación, se adaptan a las circunstancias, y siempre nuestro torneo lo gana un niño que no necesariamente es el que más sabe, sino el que mejor se adaptó a las circunstancias. Y también tienen que desarrollar otra parte fundamental, que es la parte emocional, el control de las emociones.
Es increíble que a veces lo manejan mejor los niños que algunos papás, ¿no? Pero no sé si ustedes alguna vez vieron una película de Disney, de Pixar, que se llama Intensamente, y pues claramente vemos cuando los niños desarrollan la furia, ¿no? Y se ponen rojos, o cuando los niños desarrollan la tristeza, y se ponen azules, cuando los niños desarrollan, el desgano, ¿no? Cuando tienen desgano. Y pues estas experiencias educativas es lo que buscamos que transforme el futuro de los niños, es lo que buscamos que realmente los forme como personas hacia el futuro, y pues realmente construir y contribuir en esta industria de formar personas para un mejor futuro, ¿no? Para un futuro incierto, como decía María al principio. Y pues nada, pues agradecerles a nombre de Creativa Kids. Los invitamos a que nos conozcan, a que nos pregunten. María es nuestra directora de educación, y bueno, pues estamos constantemente trabajando y desarrollando programas educativos para ayudar a las escuelas precisamente a formar alumnos que puedan competir en un futuro incierto, ¿no? Y pues muchas gracias a todos, y cualquier pregunta que tengan para María, para mí, aquí estamos a sus órdenes. Tenemos unos minutitos justo para cualquier pregunta. No sé si alguien quiere hacer un último comentario, una última reflexión o tengan alguna pregunta específica. Sí, pueden levantar la mano. Yo veo por ahí un par de manitas levantadas. María, Sisi Loaiza. Sí, está la de Sisi y la de Talía, pero no sé si ya las tenían levantadas desde antes. Si no, o sea, y quieren volver a compartir, pueden solo abrir su micrófono. Nos No, escribe. se quedó levantada la mano, pero bueno, agradezco mucho toda esta aportación. Creo que sensibilizarnos a nosotros como profesores es muy importante, ¿no? Y este tipo de pláticas, este tipo de charlas nos ayudan mucho a abrir más nuestro panorama, a ser más sensibles con ellos. Y eso que mencionas tú, que no son una matrícula, no son un número, y a veces sí caemos en eso, ¿no? O en caer en los estándares de calificación, y se nos olvida la otra parte, que es la que detona que puedan suceder cosas inimaginables con ellos y lindas. Entonces, muchas gracias, quedo a la expectativa y en espera de otra cita. Muchísimas gracias, Sisi. Y claro que sí. Creo que... No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna aportación. Ok, Abraham, te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Que podemos hacerla. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y por sus aportaciones. Estamos muy contentos en SM porque hemos encontrado socios estratégicos como Creativa Kids que tienen este enfoque tan humano del uso de la tecnología en el aula. Entonces, quiero dar las gracias, María, y a todo el equipo de Creativa Kids por esta tan hermosa charla, porque no solamente ha sido un momento de aprendizaje, también ha sido un gran momento de reflexión, y esto es muy grato para todos nosotros.